Hay heridas que no sangran, no dejan marca en la piel, no rompen hueso ni rasgan músculo, pero duelen con una precisión brutal, la clase de dolor que solo puede venir de alguien que conoce exactamente dónde eres más blando. Hay heridas que solo puede hacerte la persona que te trajo al mundo, porque solo ella sabe que existes desde antes de que tú mismo lo supieras, y solo ella puede usar eso en tu contra. Soledad Aguilar aprendió eso a los 7 años, cuando su madre la miró durante la cena y dijo, sin bajar la voz, sin apartar los ojos del plato: «Qué lástima que no hayas salido como tu padre». No hubo explicación, no hubo retractación al día siguiente. Solo el silencio denso de una casa donde las palabras quedaban flotando como humo, sin ningún lugar a donde ir. A los 22, Soledad ya no esperaba explicaciones. El pueblo donde había crecido era pequeño y orgulloso de serlo. Un puñado de casas de adobe blanco, alineadas alrededor de una plaza polvorienta. Una iglesia de campanario desportillado. Un mercado que los sábados olía a pan recién horneado y a menta fresca y a tierra húmeda. Las mujeres tejían en los portales por las tardes, los hombres volvían del campo con la espalda doblada y los pies pesados, los niños corrían descalzos por los callejones hasta que el sol se caía del cielo. Era un lugar donde todos se conocían, y donde todos, por tanto, sabían perfectamente quién era quién. Doña Mercedes Aguilar era la viuda de don Eusebio, que había muerto 4 años atrás, dejando pocas deudas y menos dinero, pero suficiente reputación para que su nombre todavía abriera algunas puertas. Doña Mercedes era una mujer de rasgos finos y modales calculados, que sonreía con la boca justa, que elegía cada palabra como quien elige una herramienta, y que guardaba el luto con la dedicación suficiente para aparecer respetable sin sacrificar del todo su atractivo. El pueblo la veía como una mujer sobria y digna. Soledad la veía de otro modo. Veía a una mujer que había pasado 4 años buscando, con paciencia de cazadora, al hombre indicado, no al más bueno, al más conveniente, al que tuviera tierras o ganado o peso social suficiente para devolverle a doña Mercedes el nivel de vida que creía merecer. Y en los últimos meses ese hombre había aparecido, don Prudencio Valdepeñas, viudo también, con una hacienda al sur del pueblo, 2 hijos ya crecidos y una condición clara. Él no quería cargas, no quería una hijastra en casa, no quería complicaciones. Doña Mercedes lo había entendido a la perfección. El acuerdo se selló un jueves por la tarde, mientras Soledad tendía ropa en el patio trasero y el viento templado de la estación movía las sábanas blancas como banderas sin causa. Ella no escuchó nada, no estuvo presente en ninguna conversación, no firmó nada ni prometió nada. Nadie le preguntó. Fue Rosario, la vecina del frente, quien dejó caer la información 3 días después, con esa crueldad dulce de quien cree estar haciendo un favor. «Mija, es cierto que tu mamá te tiene prometida al granjero del norte». Soledad había fregado el mismo plato durante 1 minuto entero antes de responder. No sé de qué habla, pero sí sabía. En algún lugar entre el estómago y el pecho, ese lugar donde vive la verdad que no queremos ver, ya sabía. Esa noche esperó a su madre sentada a la mesa de la cocina, con las manos cruzadas sobre la madera, la lámpara de queroseno echando una luz amarilla y temblorosa sobre las paredes de cal. Afuera, los grillos tejían su canción interminable. Adentro, el silencio era del tipo que pesa. Doña Mercedes entró, vio a su hija y no se sorprendió. Se sirvió un vaso de agua, bebió despacio, dejó el vaso sobre la mesita lateral con una delicadeza que parecía ensayada. Entonces se volvió, miró a Soledad a los ojos y dijo lo que dijo, sin titubear, sin bajar la voz, sin pedir perdón,
Y Soledad entendió, con la claridad dolorosa de las cosas que no tienen vuelta, que su madre nunca la había visto como una hija. La había visto como una cuenta pendiente. El granjero llegó un lunes. Soledad lo supo por el ruido. El pueblo era lo suficientemente pequeño como para que la llegada de un desconocido lo alterara todo. Los perros ladraban diferente. Las conversaciones en la plaza bajaban de volumen. Las mujeres en los portales se incorporaban un poco, disimuladamente, estirando el cuello hacia la calle principal. Ella estaba adentro. No quería ver. Había pasado los últimos 3 días construyendo una muralla interior, ladrillo por ladrillo, convenciéndose de que si no miraba, si no participaba, si se mantenía suficientemente fría, quizás todo aquello no sería tan real. Fue doña Mercedes quien la llamó, no con ternura, no con el tono suave que una madre usa cuando pide, sino con esa voz de filo que usaba cuando ordenaba. La voz que no admitía demora ni réplica, la voz que había condicionado a Soledad desde la infancia a moverse antes de pensar. «¡Soledad! ¡Sal ahora mismo!». Y Soledad salió. El hombre estaba de pie en el portal, con el sombrero en la mano y la luz de la mañana cayéndole de costado. Había dejado la carrocha a unos metros, con 2 caballos oscuros que golpeaban el suelo con impaciencia, y él esperaba con esa quietud particular de los hombres que están acostumbrados a las distancias largas y al silencio de los campos abiertos. No era la quietud de la indiferencia, era la quietud de alguien que sabe esperar porque ha aprendido, de algún modo difícil, que no todo puede apresurarse. Soledad se detuvo en el umbral. No era lo que había imaginado. Se había construido mentalmente a un hombre viejo, quizás gordo, quizás de mirada turbia. El tipo de hombre que compra lo que no puede conseguir de otro modo. Se había armado contra eso. Había preparado su expresión, su postura, la distancia exacta que mantendría entre su cuerpo y el de él. Pero Leandro Castillo no era ese hombre. Era alto, una cabeza más alto que cualquier hombre del pueblo, con los hombros anchos de quien ha cargado peso real durante años, no el peso artificial de quien presume de fuerza. El cabello, oscuro como la tierra mojada, le caía levemente sobre la frente con ese desorden que no es descuido, sino simplemente la huella del viento de varios días de camino. Tenía una cicatriz fina sobre el mentón, casi imperceptible, y cuando levantó los ojos para mirarla, Soledad descubrió que eran de un color extraño, verde con algo de gris adentro, como el cielo justo antes de que llegue la lluvia. La miró. No la recorrió con los ojos, no la evaluó, no hizo el inventario silencioso que hacen los hombres cuando miran a una mujer como si fuera una propiedad. Solo la miró, brevemente, como quien registra una presencia, y luego bajó la vista respetuosamente y volvió a ponerse el sombrero. «Buenos días», dijo. La voz era grave, medida, sin adornos. Soledad no respondió. Lo que vino después fue breve y humillante con la eficiencia de los procedimientos que no necesitan ceremonia. Doña Mercedes habló. Don Leandro escuchó. Hubo palabras sobre el acuerdo, sobre las condiciones, sobre los plazos. Soledad estuvo presente en cuerpo y ausente en todo lo demás, con los ojos fijos en un punto indefinido de la pared del portal, sintiendo cómo cada palabra de su madre construía alrededor de ella una jaula invisible. Nadie le habló directamente. Nadie le preguntó nada. Fue solo al final, cuando ya todo estaba dicho y doña Mercedes se retiraba adentro con esa ligereza indecente de quien acaba de resolver un problema doméstico, cuando Leandro se volvió hacia Soledad. Solo un momento, solo el tiempo suficiente para decir, en voz baja, casi en privado, con una seriedad que no parecía actuada: «La hacienda es grande, tendrá su propio espacio», y giró. Bajó los escalones del portal. Caminó hacia los caballos sin apresurarse.
Soledad se quedó parada donde estaba, con el pecho apretado y los ojos secos, porque había aprendido desde muy joven que llorar delante de su madre era darle una victoria. Pero adentro algo se estaba quebrando, porque había entendido, con esa lucidez cruel que a veces nos regala el dolor, que su madre no había esperado a que ella saliera para despedirse. No había habido un abrazo, no había habido una última mirada cargada de algo parecido al arrepentimiento. Doña Mercedes había entrado a la casa y había cerrado la puerta, como quien cierra el capítulo de un libro que ya no le interesa terminar. Esa tarde, Soledad subió a la carrocha con una bolsa de ropa, una caja pequeña con las pocas cosas que eran verdaderamente suyas, y el peso invisible de una pregunta que la acompañaría durante mucho tiempo. ¿Qué hace una mujer con el amor que le sobra cuando la persona que debía recibirlo nunca lo quiso? Dicen que el peor abandono no es el de los extraños, es el de quien tiene tu misma sangre y aún así te suelta la mano. ¿Están de acuerdo? Comenten. Y suscríbanse para ver si Soledad finalmente encuentra a alguien que no la suelte. El camino duró casi 4 horas. 4 horas en silencio, con el traqueteo de las ruedas sobre la tierra y el viento tibio de la tarde moviéndose entre los pastizales. Soledad viajó en la parte trasera de la carrocha, con la espalda recta y la bolsa apretada entre las manos, mirando hacia el camino que iba quedando atrás, como si pudiera encontrar en la distancia que crecía alguna razón para no sentirse completamente sola. Leandro manejaba adelante, no habló, no giró a verla, no intentó llenar el silencio con cortesías vacías, y eso, curiosamente, fue lo único que Soledad agradeció en todo el día. No quería amabilidad, no quería que le dijeran que todo estaría bien, quería que la dejaran estar rota en paz. Fue cuando el camino dobló entre 2 colinas suaves que lo vio por primera vez. El valle se abrió de golpe, como una página que se da vuelta y revela una ilustración que no esperabas. Primero fueron los campos, extensiones largas de trigo en distintos estadios de madurez, algunos dorados ya hasta los bordes, otros todavía verdes en el centro, moviéndose todos con ese vaivén lento y colectivo que hacen los cultivos cuando el viento los toca con suficiente delicadeza. Luego el río, que cruzaba el extremo norte de las tierras con el brillo irregular del agua que corre sobre piedras, plateado y quieto al mismo tiempo. Y más al fondo, enmarcada por 2 álamos altísimos que la flanqueaban como centinelas silenciosos, la hacienda. No era el tipo de casa que intimida con su tamaño, era el tipo de casa que sorprende con su carácter, de piedra gris en la base y adobe blanco en los muros superiores, con un portal de vigas de madera oscura y una bugambilia roja trepando por la fachada lateral con la desfachatez alegre de algo que crece porque quiere, no porque alguien lo planeó. Había un jardín delante, pequeño pero cuidado, con rosales en distintos colores y un sendero de piedras planas que llevaba hasta la puerta principal. Alrededor de todo, las colinas lejanas cerraban el horizonte como un abrazo imperfecto y genuino. Soledad no quería que fuera hermoso, lo era de todas formas. Apretó los labios y apartó los ojos. Rosalía salió a recibirlos antes de que la carrocha se detuviera del todo. Era una mujer de unos 50 años, con el cuerpo macizo y sereno de quien ha trabajado con las manos toda su vida, y ha encontrado en eso una forma de dignidad. Tenía el cabello gris recogido en una trenza gruesa, un delantal con manchas de harina, y los ojos más directos que Soledad había visto en mucho tiempo. Oscuros, cálidos, sin el barniz de la cortesía falsa. La miró, la evaluó, y entonces sonrió, no con la sonrisa amplia de quien quiere agradar, sino con la sonrisa contenida de quien ha visto mucho y sabe reconocer a alguien que necesita, antes que cualquier otra cosa, que no le exijan nada.
Venga, dijo solamente, y se dio la vuelta hacia la casa. Soledad bajó de la carrocha sin ayuda. Leandro estaba desatando los caballos y no la miró. Ella siguió a Rosalía por el sendero de piedras, con la bolsa colgada del hombro y los ojos recorriendo el jardín casi involuntariamente. Las rosas amarillas cerca de la entrada, una mata de lavanda en el extremo izquierdo que perfumaba el aire con esa intensidad que solo tiene la lavanda al atardecer, una pequeña higuera en el rincón con dos frutos oscuros que nadie había recogido todavía. «No mires», se dijo. «No te quedes con esto. No es tuyo». Pero olía demasiado bien para ignorarlo. El interior de la hacienda era fresco y ordenado, con paredes blancas, muebles de madera oscura, sin adornos superfluos, y pisos de baldosa que guardaban el frío de la piedra incluso en los días más cálidos. Rosalía la llevó por un pasillo corto hasta un cuarto al fondo del ala derecha. «Es el más tranquilo», dijo. «Da al jardín lateral. De noche, si hay viento, se escucha el río». Era una habitación simple, una cama con cabecera de hierro forjado, un ropero de madera con espejo biselado, una mesita de noche con una lámpara de aceite y debajo de la ventana un pequeño banco tapizado de color crema. La ventana estaba abierta y la bugambilia roja asomaba apenas por el borde inferior del marco, como si hubiera trepado hasta allí solo para curiosear. Soledad dejó la bolsa sobre el banco. Se quedó parada en el centro del cuarto. La hacienda es grande, tendrá su propio espacio. Eso había dicho él, y había cumplido. No supo qué hacer con eso. La cena fue en la mesa grande de la cocina, con Rosalía sirviendo un caldo espeso que olía a tomillo y a hueso y a fuego lento. Leandro llegó con las manos recién lavadas y el cabello ligeramente húmedo, se sentó en el extremo de la mesa, tomó la cuchara y comió en silencio. Soledad lo observó de reojo una sola vez. Él no intentó conversar. No le hizo preguntas sobre el viaje, ni sobre cómo se sentía, ni sobre si el cuarto era de su agrado. Comía con la concentración tranquila de alguien que respeta la comida y el silencio por igual. Solo en un momento, cuando Rosalía puso más pan en la mesa y lo dejó cerca del lado de Soledad, levantó los ojos brevemente. No dijo nada. Volvió a su caldo. Rosalía, desde la cocina, tarareaba algo muy bajito. Soledad miró el pan, luego la ventana oscura, luego sus propias manos sobre la mesa. Había llegado preparada para el desprecio, para la frialdad de quien compra, para la mirada que convierte a una persona en objeto. No estaba preparada para esto, para la presencia de un hombre que ocupaba el mismo espacio que ella, sin reclamar nada, sin exigir gratitud, sin hacer sentir que su existencia le debía algo a la de él. No sabía qué nombre ponerle a eso, y precisamente porque no lo sabía, le daba más miedo que cualquier crueldad que hubiera podido anticipar. Los primeros días, Soledad se despertaba antes de que amaneciera. No por costumbre, era el silencio lo que la despertaba, paradójicamente, un silencio tan distinto al del pueblo que su cuerpo no sabía cómo habitarlo. Allá, las madrugadas tenían sus ruidos conocidos: el perro de la vecina, el carro del lechero, el viento chocando contra las tejas flojas de la casa. Aquí había otra cosa, una quietud más antigua, más vasta, que no era ausencia de sonido, sino su forma más pura, el canto nocturno de algún pájaro lejano, el susurro constante del río que llegaba amortiguado por la distancia, el crujido suave de la madera de la casa enfriándose en la noche. Se quedaba en la cama con los ojos abiertos, mirando el rectángulo de oscuridad de la ventana, esperando que la claridad llegara poco a poco. Y llegaba. Primero un gris azulado en los bordes del cielo, luego el naranja tibio empujando desde el horizonte, luego el oro. Cada mañana, sin excepción, Leandro Castillo ya estaba afuera. Lo veía desde la ventana. No lo buscaba.
Simplemente estaba ahí cuando ella miraba hacia los campos, como parte del paisaje, tan natural como los álamos o el río. Caminaba entre las hileras de trigo con una lentitud deliberada, agachándose de tanto en tanto para tomar un poco de tierra entre los dedos, o para examinar una espiga, o para hablar con alguno de los dos peones que trabajaban las tierras desde antes del alba. Había algo en esos momentos que Soledad no quería observar demasiado, pero que observaba igual, casi contra su voluntad. La manera en que Leandro se movía en ese lugar, no como un patrón que supervisa, como alguien que pertenece, como alguien que conoce cada metro de esa tierra, no porque la posea, sino porque la ha trabajado con las propias manos y guarda en el cuerpo la memoria de cada temporada. «No te interesa», se decía, «aparta los ojos», y apartaba los ojos. Pero siempre tardaba un momento de más. Los gestos comenzaron al tercer día. Primero fue el agua. Soledad había intentado, esa mañana, sacar agua del pozo del patio lateral, y la cuerda se había trabado en la polea, que tenía el mecanismo oxidado. Estuvo forcejeando un rato, con la palma enrojecida y el cubo balanceándose inútilmente en el aire, hasta que se rindió y se alejó. Al mediodía, cuando pasó de nuevo, la polea estaba engrasada y funcionaba sola. No había nadie cerca. No hubo comentario al respecto. Luego fue la lámpara. La de su cuarto había empezado a parpadear desde el segundo día. El pabilo estaba desgastado. Soledad lo mencionó a Rosalía, más como un comentario en voz alta que como una petición. Al día siguiente había una lámpara nueva sobre su mesita de noche, con aceite fresco, y la vieja había desaparecido. Después fue el banco junto a la ventana. Había un desperfecto en la pata izquierda que hacía que crujiera cuando ella se sentaba por las tardes a mirar el jardín. Un crujido pequeño, casi sin importancia, pero constante. Soledad se había acostumbrado ya a ignorarlo. Pero una tarde volvió al cuarto y el banco estaba en el centro de la habitación, boca abajo, con las marcas frescas de haber sido lijado y reparado. Puesto nuevamente en su lugar, no crujía. Ella se quedó mirándolo un instante. Luego respiró despacio y salió del cuarto sin decir nada. Era eso lo que la desarmaba, más que cualquier otra cosa, que él no esperaba nada a cambio. No le pedía gratitud. No buscaba su mirada después de cada gesto para verificar si había funcionado. No anunciaba lo que había hecho, ni lo convertía en mérito. Simplemente notaba las cosas que necesitaban atención y las atendía con la misma naturalidad con que regaba sus cultivos o revisaba las cercas del potrero, como si cuidar fuera solo eso, ver lo que falta y cubrirlo sin hacer escándalo. Soledad no tenía experiencia con eso. Su historia con el cuidado era otra. Era la de la presencia condicionada, la ternura que se retiraba cuando no se comportaba como se esperaba, el afecto que se medía en dosis calculadas para no desperdiciar. Había crecido aprendiendo que todo lo que recibía tenía un precio que tarde o temprano se cobraría, que la bondad era una deuda disfrazada, que cuando alguien te daba algo era porque en algún momento te iban a pedir algo más grande a cambio. Por eso cada gesto de Leandro la ponía en guardia. «¿Qué quiere?», se preguntaba. «¿Qué está construyendo? ¿Cuándo llegará la cuenta?». Un mediodía, Rosalía la encontró parada en la cocina con una taza de té frío en la mano y esa expresión que tiene la gente cuando está peleando con su propio pensamiento. «¿Le molesta algo?», preguntó la mujer, sin dejar de picar cebolla. «No», dijo Soledad. Silencio. «¿Por qué hace eso?», preguntó entonces, sin planear la pregunta, saliendo sola. «Las cosas que arregla. La lámpara, el banco». «¿Por qué?». Rosalía no levantó la vista del cuchillo. «Porque le ve la cara cuando algo no funciona», dijo simplemente. «Siempre fue así». Soledad no supo qué responder.
Rosalía terminó de picar la cebolla, recogió todo con la palma de la mano y lo echó a la olla. Don Leandro no habla mucho, agregó después de un momento. Pero mira, mira todo. Y no dijo más, como si eso fuera suficiente explicación, como si ver de verdad a alguien fuera algo tan obvio que no necesitara más palabras. Soledad se fue al jardín con la taza todavía en la mano. Se sentó en el borde del sendero de piedras, entre las rosas amarillas y la mata de lavanda, y por primera vez desde que había llegado, no pensó en el pueblo. No pensó en su madre. No pensó en lo que había perdido. Solo sintió el sol en los hombros, el perfume denso de la lavanda y el miedo extraño y nuevo de quien empieza a sospechar que quizás, solo quizás, no todo lo que se recibe viene con trampa. Era un miedo diferente al que conocía, y no supo si eso lo hacía mejor o peor. Fue una carta lo que la rompió. No una carta de su madre, eso no habría sorprendido a nadie, ni a ella misma. Fue una carta que Soledad encontró doblada en el fondo de la caja pequeña que había traído consigo, entre un pañuelo bordado y un rosario de madera que había sido de su abuela. Una carta que ella misma había guardado ahí hace años y había olvidado, o quizás no olvidado sino enterrado, que no es lo mismo. Era de su padre. La había escrito meses antes de morir, cuando ya estaba enfermo, y los días buenos eran cada vez más escasos. La letra era irregular, más temblorosa de lo que Soledad recordaba, con algunas palabras tachadas y reescritas al margen. No era larga, no tenía grandes declaraciones ni frases que pudieran grabarse en piedra. Era solo un hombre que le decía a su hija que la veía, que la había visto siempre, que lamentaba no haber sido más fuerte cuando debía serlo, que ella merecía un lugar en el mundo donde nadie la hiciera sentir pequeña. Mereces ser elegida, Soledad, no tolerada, elegida. Eso decía al final, con una caligrafía tan apretada que casi se confundía con el borde del papel. No supo cuánto tiempo estuvo sentada en el borde de la cama con la carta entre las manos. Afuera, el sol había terminado de caerse y la habitación se fue llenando de esa oscuridad tibia de las noches de campo, donde la penumbra no es amenazante sino envolvente, casi maternal. La lámpara nueva sobre la mesita de noche esperaba, pero Soledad no la encendió. Se quedó en la oscuridad, con la carta doblada sobre las rodillas y el pecho apretado con esa presión que precede a las lágrimas cuando el cuerpo ya no puede seguir sosteniéndolas. Lloró en silencio primero. Las lágrimas salían solas, sin aviso, rodando por las mejillas sin que ella hiciera ningún movimiento para detenerlas o para acompañarlas. Lloró por su padre, que la había visto y no había podido protegerla. Lloró por la niña, que había esperado durante años que su madre dijera algo parecido a lo que decía esa carta. Lloró porque esa niña todavía estaba adentro, más pequeña que nunca, y seguía esperando. Y luego lloró sin saber exactamente por qué, que es la forma más honesta de llorar, sin nombre, sin causa precisa, solo el cuerpo soltando todo lo que había estado cargando con demasiada rigidez durante demasiado tiempo. No fue silencioso del todo. En algún momento, sin buscarlo, se le escapó un sonido, solo uno, breve, ahogado, como algo que se rompe adentro y resuena un instante antes de que puedas sofocarlo. Leandro pasaba por el pasillo cuando lo oyó. Se detuvo. La mano quedó suspendida a unos centímetros de la puerta sin tocarla. Escuchó, no el llanto en sí, que era apenas perceptible, contenido con esa disciplina dolorosa de quien lleva años aprendiendo a no hacer ruido al sufrir, sino la textura de ese silencio esforzado, el esfuerzo mismo, el trabajo que hacía alguien al otro lado para que no se notara. Lo conocía. Él también había hecho ese trabajo, muchas noches, en el mismo pasillo, años atrás. No tocó la puerta, no dijo nada.
Se sentó en el suelo del corredor, con la espalda apoyada en la pared de cal fresca, las rodillas dobladas y los antebrazos cruzados sobre ellas. Fuera, los grillos llenaban el campo con su canción constante. La lámpara del pasillo proyectaba una franja de luz amarilla sobre el piso de baldosa. Leandro cerró los ojos y se quedó ahí, quieto, sin más intención que esa: estar cerca del lado de afuera de la puerta para que el lado de adentro no estuviera tan solo. No entró, no interrumpió, no convirtió el dolor de ella en una ocasión para mostrarse necesario. Solo estuvo. Soledad no supo en qué momento el llanto se fue agotando solo, como se agotan las tormentas cuando han dicho todo lo que tenían que decir. Se limpió la cara con el dorso de la mano, respiró despacio varias veces y encendió la lámpara. La luz dibujó las paredes conocidas del cuarto, el ropero, el espejo, la bugambilia asomando por la ventana con sus flores rojas casi negras en la noche. Se levantó para doblar la carta y guardarla. Al hacerlo, pasó junto a la puerta, y fue entonces, sin saber por qué lo hacía, cuando puso la mano en la madera. No la abrió, solo la tocó, apenas, con la palma abierta, y del otro lado, casi imperceptible, oyó el crujido lento del suelo de baldosa, el sonido de alguien que se pone de pie, unos pasos breves, y luego, silencio. Pasos que no se alejaban hacia ningún cuarto, pasos que habían estado ahí. Soledad retiró la mano de la madera muy despacio. Se quedó parada en el centro del cuarto, con la lámpara encendida y la carta guardada, y el corazón latiendo de un modo que no reconocía del todo. Un ritmo ligeramente distinto al habitual, como cuando una pieza que estaba trabada cede apenas, solo 1 milímetro, pero lo suficiente para que algo que estaba cerrado empiece a moverse. No era gratitud todavía, no era confianza, no era nada que tuviera nombre claro. Era solo la sensación, nueva y desconcertante, de que había alguien en el mundo que había elegido quedarse del lado de afuera de su dolor, sin pedir que le abrieran, sin exigir que le explicaran, sin necesitar nada de ella. Solo quedarse. Su padre tenía razón. Eso era lo que se sentía al ser elegida, y era exactamente eso lo que la asustaba más que cualquier otra cosa que hubiera enfrentado en su vida. Fue un domingo por la mañana cuando el muro empezó a agrietarse de verdad. Rosalía había ido al pueblo antes del amanecer, una hermana enferma, un mensaje que había llegado la noche anterior, y la hacienda amaneció con esa calma diferente que tienen los lugares cuando su persona más ruidosa no está. No es que Rosalía fuera escandalosa, era simplemente que su presencia llenaba los espacios de una manera que solo se nota cuando falta. El olor a café que ya estaba hecho cuando uno bajaba, el sonido lejano de los trastes, alguna canción a media voz desde la cocina. Sin ella, la casa respiraba distinto. Soledad bajó a preparar el desayuno sin saber bien qué había en la despensa, moviéndose entre los anaqueles con la torpeza de quien está en un territorio que todavía no domina del todo. Encontró harina, encontró mantequilla, encontró los huevos que Rosalía guardaba en un cuenco de barro junto a la ventana. Puso agua a hervir. Buscó la sartén que siempre colgaba del gancho junto al fogón. Estaba tan concentrada que no oyó a Leandro entrar. «El café está en el cajón de la izquierda», dijo él desde el umbral de la cocina. Soledad no se sobresaltó, o si lo hizo, no lo demostró. Señaló el cajón con los ojos sin voltearse. «Ya lo vi». Hubo un silencio breve. Luego el sonido de una silla moviéndose. «¿Sabe hacer tortillas de maíz?» «Sé hacer lo que sea con lo que haya», respondió ella, sin brusquedad, pero sin suavidad tampoco. Una pausa. Y entonces, desde la mesa, algo inesperado. «Bien», no como elogio, como constatación, como si eso fuera una información valiosa sobre ella que él archivaba con respeto. Desayunaron juntos por primera vez, sin el escudo de Rosalía en medio.
Las tortillas quedaron bien. Soledad lo sabía, no necesitaba que nadie se lo dijera. Y Leandro comió dos sin comentario, pero con la concentración seria de quien aprecia la comida de verdad. El café estaba fuerte. La mañana entraba por la ventana de la cocina con esa calidad dorada que tiene la luz de los domingos en el campo, cargada de polvo y de quietud. Fue Soledad quien habló primero. No lo había planeado. «El jardín del lado sur», dijo. «Las rosas del extremo están perdiendo hojas. Tienen algo en la tierra». Leandro levantó los ojos. La miró un momento. «¿Sabe de plantas?» «Mi abuela tenía un jardín», respondió ella. «Aprendí mirándola». Él asintió despacio, y luego, después de un momento en que pareció medir algo internamente, dijo: «Las plantó mi esposa». El silencio que vino después no fue incómodo. Fue del tipo que se forma alrededor de las cosas importantes, como el agua que rodea una piedra en el río, respetuoso, paciente, sin pretender moverla. Soledad no dijo nada. Esperó. Y Leandro habló, despacio, con la voz de quien saca palabras de un lugar donde llevan mucho tiempo guardadas y hay que tener cuidado al moverlas para que no se rompan. Se llamaba Inés, era del pueblo del sur, hija de un herrero. Llegó a estas tierras hace 9 años y en 3 semanas convirtió ese jardín en algo que yo no hubiera sabido imaginar solo. Hizo una pausa. Miró la ventana. Tenía una forma de ver las cosas. Encontraba lo que podía crecer en un lugar antes de que nadie más lo notara. Decía que toda tierra tiene algo que quiere dar, solo hay que escucharla. Soledad tenía los dedos alrededor de la taza de café, pero no bebía. Escuchaba con esa atención quieta que había desarrollado de niña, cuando aprender a leer los silencios de su madre era una cuestión de supervivencia emocional. «¿Cuándo murió?», preguntó en voz baja. «Hace 4 años». La voz no se quebró, pero se volvió más lenta, más cuidadosa. Una fiebre. Llegó en el verano y no se fue. Los niños primero. Una pausa muy breve. Ella después. Soledad cerró los ojos un instante. «¿Cuántos niños?» «2». Una pausa. «Una niña de 4 años, un varón de 2. Afuera, un pájaro cantó en algún árbol del jardín. Largo, claro, sin saber lo que interrumpía». Leandro bajó la mirada a la mesa. Tenía las manos grandes apoyadas a los lados de la taza, quietas, con esa inmovilidad que no es rigidez, sino contención. La cicatriz del mentón, que Soledad había aprendido ya a ubicar sin buscarlo, brillaba levemente con la luz de la mañana. «No cuento esto para que sienta lástima», dijo entonces, sin dureza, pero con claridad. «Lo cuento porque...» buscó las palabras con cuidado. «Porque usted vive en esta casa y merece saber qué clase de silencio es el que hay aquí. ¿De dónde viene? Para que no lo malinterprete». Soledad lo miró. Era la primera vez que lo miraba de frente, directamente, sin el filtro lateral de los ojos que fingen no mirar. Lo miró como se mira a alguien cuando se decide, aunque sea por un momento, bajar la guardia lo suficiente para ver de verdad. Vio a un hombre que había cargado una pérdida enorme con una dignidad tan callada que había terminado pareciendo frialdad. Vio las marcas de eso en la línea de los hombros, en la forma en que sostenía la taza, en los ojos verde grisáceos que tenían adentro algo parecido a la resignación, pero que no era exactamente resignación. Era más bien la serenidad de quien ha aceptado que ciertas heridas no se cierran del todo y ha aprendido a caminar de todas formas. No era un hombre que hubiera comprado a una mujer por posesión o por capricho. Era un hombre que llevaba 4 años solo, en una casa demasiado grande, cuidando un jardín que no era suyo plantar, y que quizás, solo quizás,
Había aceptado aquel acuerdo porque el silencio se había vuelto demasiado pesado para seguir cargándolo sin nadie cerca. «El hongo en las rosas», dijo Soledad después de un momento, con la voz más suave que en cualquier otro momento desde que había llegado. «Se trata con ceniza de leña, aplicada en la base, 2 veces por semana, hasta que se recuperen». Leandro la miró. En sus ojos pasó algo brevísimo, un destello que se apagó casi antes de encenderse, pero que Soledad alcanzó a ver. No gratitud exactamente, sino algo más parecido al alivio. El alivio quieto de quien llevaba tiempo esperando que alguien mirara ese jardín, no como un monumento al pasado, sino como algo vivo que todavía podía salvarse. «¿Lo haría?», preguntó él. Soledad dudó un segundo. Luego, casi sin entenderlo del todo ella misma, asintió. Esa tarde, con un cuenco de ceniza fría en una mano y las mangas recogidas hasta el codo, Soledad se arrodilló en la tierra del jardín sur y empezó a trabajar entre las rosas que Inés había plantado. La tierra olía a humedad y a verde. Los pétalos rozaban sus brazos con esa suavidad inconsistente de las flores que crecen un poco en todas direcciones. El sol de la tarde era largo y horizontal, pintando de naranja los álamos y las colinas lejanas. Desde el potrero, sin que ella lo buscara, Leandro la vio. No dijo nada, siguió con lo suyo, pero algo en la forma en que agarraba las riendas del caballo cambió levemente, como quien suelta, sin darse cuenta, un peso que venía cargando sin saber exactamente cuándo lo había levantado. Doña Mercedes llegó al pueblo un miércoles, no a la hacienda, al pueblo, lo cual era más peligroso, porque en la hacienda Soledad podría haberla visto venir. En el pueblo las palabras llegaban solas, antes que cualquier advertencia, viajando de boca en boca con la velocidad silenciosa del veneno que se disuelve en agua limpia. Rosalía fue quien se enteró primero. Volvió del mercado ese jueves con la cesta apretada contra el pecho y una expresión que Soledad no le había visto antes. No era preocupación exactamente, era la cara de quien sabe algo que no quiere decir, pero que sabe que debe. La encontró en el jardín sur, con las manos en la tierra entre las rosas. «Siéntese un momento», dijo Rosalía. Soledad levantó la vista. Leyó la expresión, se limpió las manos en el delantal y se sentó en el borde del sendero de piedras. Lo que Rosalía contó llegó en fragmentos, con esa delicadeza torpe de quien trata de amortiguar un golpe que sabe que de todas formas va a doler. Doña Mercedes había estado en el mercado. Había tomado café en casa de Prudencia Escudero, la mujer más conversadora del pueblo. Había mencionado, con el tono calculado de quien siembra sin que parezca que está sembrando, algunas cosas sobre su hija, que era una muchacha difícil, que había tenido que lidiar con ella durante años, que su carácter era complicado, cerrado, que no se entregaba a nada con sinceridad, que quizás el granjero del norte no sabía bien con qué había tratado. No eran acusaciones directas, eran peores, eran insinuaciones, el tipo de palabras que no pueden rebatirse porque nunca se dicen del todo, que flotan en el aire de una conversación y quedan pegadas en la memoria de quien las escucha sin que nadie pueda señalarlas con el dedo. Soledad escuchó todo sin interrumpir. Cuando Rosalía terminó, el jardín estaba muy quieto. Solo el viento movía las copas de los álamos con un sonido largo y continuo, como una respiración. «¿Don Leandro sabe?», preguntó Soledad. Rosalía tardó un segundo de más en responder. «Don Gerardo, el del molino, estuvo aquí ayer por la tarde mientras usted dormía la siesta. Estuvieron hablando afuera un buen rato». Soledad se puso de pie despacio, entró a la casa, subió al cuarto, se sentó en el banco junto a la ventana y se quedó mirando el jardín desde arriba, las rosas, los rosales amarillos, la mata de lavanda. Pensó en su madre,
Pensó en la precisión de aquello. No había venido a gritarle, no había armado una escena. Había ido al lugar donde más daño podía hacer y había hablado en voz baja, con sonrisa de madre preocupada, y había colocado sus palabras como pequeñas piedras en el camino para que alguien tropezara con ellas más tarde. Era metódica. Siempre lo había sido. Lo que Soledad no entendía era el por qué todavía, después de haberla entregado, después de haber cerrado esa puerta con tanta ligereza. ¿Qué le importaba ahora? ¿Qué ganaba con destruir lo poco que Soledad estaba, muy despacio y con mucho miedo, empezando a construir? Y entonces lo entendió. No era sobre ella, nunca había sido sobre ella. Era sobre doña Mercedes. Si Soledad resultaba ser feliz, si el acuerdo resultaba ser algo bueno, si la vida en esa hacienda resultaba ser mejor que la que su madre le había dado, eso era una acusación silenciosa que doña Mercedes no podía tolerar. La felicidad de su hija era la prueba de su fracaso como madre, y eso, para una mujer como ella, era imperdonable. Esa noche, en la cena, Leandro estuvo diferente. No fue grosero, no fue frío de manera obvia, pero había algo ligeramente desplazado en su manera de estar en la mesa, una distancia nueva de unos pocos centímetros que antes no existía. Los ojos que no levantaba del plato con la misma naturalidad de siempre. Las respuestas más breves. La ausencia de esos gestos pequeños que Soledad había aprendido, sin querer, a esperar. Rosalía habló de más esa noche, llenando los silencios con comentarios sobre el tiempo y los precios del mercado, con la energía nerviosa de quien trata de mantener una conversación a flote sin que nadie le ayude. Soledad comió en silencio. Sintió ese frío conocido, ese frío particular de cuando alguien empieza a mirarte diferente y tú todavía no sabes si es demasiado tarde para cambiarlo. Lo había conocido toda la vida. Había esperado, había creído, con una ingenuidad que ahora le avergonzaba, que aquí sería distinto. Dejó la cuchara sobre la mesa con más cuidado del necesario. Se levantó. Dijo buenas noches con una voz completamente plana, y subió sin mirar atrás. Su madre lo había vuelto a hacer. Desde lejos, sin siquiera estar presente, lo había vuelto a hacer. Los días que siguieron fueron los más largos desde que había llegado. No porque hubiera peleas, no porque Leandro le dijera algo hiriente o la tratara con desprecio. Era peor que eso, era la cortesía exacta, medida, que se usa con los desconocidos. Buenos días, gracias, que descanse. Las mismas palabras de siempre, vaciadas de todo lo que las había ido llenando durante semanas, sin que ninguno de los dos lo nombrara. Soledad conocía esa distancia, la había habitado toda su vida en la casa de su madre, pero haberla conocido no la hacía menos fría. Lo observaba desde lejos, como al principio, solo que ahora era diferente. Antes lo observaba porque intentaba entenderlo, catalogarlo, encontrar el peligro. Ahora lo observaba porque había aprendido la forma en que caminaba entre el trigo por las mañanas, y la forma en que sostenía la taza de café, y la forma en que se quedaba quieto cuando pensaba que nadie lo veía. Y echar de menos esas cosas era un dolor pequeño y constante, como una astilla que no sangra, pero no deja de recordarte que está. Rosalía no decía nada, pero ponía el café más cargado que de costumbre, que era su manera de decir que lo sabía todo. Fue al cuarto día cuando Soledad lo encontró en el establo al atardecer. No había ido buscándolo. Había ido porque uno de los caballos llevaba 2 días inquieto, y ella había notado, sin proponérselo, que tenía una pequeña herida en el corvejón izquierdo que alguien debía limpiar. Entró con un trapo húmedo y encontró a Leandro sentado en un banco de madera contra la pared, con los codos sobre las rodillas y la mirada en el suelo de paja. Los dos se miraron. Ninguno se movió. Fue Leandro quien habló primero, con la voz de alguien que ha estado ensayando algo,
y al final decide no usar ninguna de las versiones preparadas. Es verdad lo que dicen. Soledad no fingió no saber de qué hablaba. ¿Qué dicen exactamente?, preguntó con una calma que le costó. Él levantó los ojos. Los tenía cansados, con esa fatiga que no viene del trabajo, sino de pensar demasiado tiempo en la misma dirección. Que es difícil, que no se entrega a nada con sinceridad. El silencio duró varios segundos. Afuera, el viento movía la puerta entreabierta del establo con un chirrido suave y repetido. ¿Y usted qué cree?, dijo Soledad. Creo, respondió él despacio, que estoy haciendo una pregunta en lugar de confiar en lo que he visto. Una pausa. Y eso me parece una cobardía. Soledad soltó el trapo húmedo sobre el borde del pesebre. Se volvió hacia él completamente de frente, con esa determinación nueva que había ido creciendo en ella como las rosas del jardín sur, despacio, con trabajo, pero hacia arriba. Mi madre me entregó a usted porque le estorbaba, dijo. No porque tuviera deudas, no porque no tuviera elección, porque quería casarse con otro hombre y yo le complicaba los planes. Eso es todo. Respiró. Lo que ella dice de mí viene de una mujer que nunca me miró como algo que valiera la pena guardar. Así que decida usted cuánto peso le da a su opinión. Leandro no respondió de inmediato. La miró con esa atención quieta que era, Soledad lo sabía ya, su forma más honesta de estar presente. ¿Por qué no me lo había contado antes? Porque no le debía una explicación, respondió ella, sin dureza. Y porque tenía miedo de que no le importara de todas formas. Esa última parte salió más suave que las otras, más verdadera. Soledad no la retiró. Leandro se puso de pie. Era alto, lo había olvidado un poco en los días de distancia, y la luz del atardecer que entraba por los listones del establo le cruzaba la cara en franjas doradas y oscuras alternativamente. «Me importa», dijo solamente. 2 palabras, sin adorno, sin la grandilocuencia de los hombres que dicen muchas cosas para que las verdaderas se pierdan entre las demás. «Me importa». Soledad sintió algo aflojarse en el pecho. No todo. Todavía había demasiado pendiente. Todavía estaba su madre en el pueblo con su veneno cuidadosamente distribuido. Todavía había conversaciones que no habían tenido y heridas que no habían tocado. Pero eso podía sostenerse. Por ahora podía sostenerse. «El caballo tiene una herida en el corvejón», dijo ella volviéndose hacia el animal. «Hay que limpiarla». Leandro miró al caballo. Luego la miró a ella. «¿Sabe hacerlo?» «Ya le dije», respondió Soledad tomando el trapo. «Sé hacer lo que sea con lo que haya». Y por primera vez desde que había llegado a esa hacienda, Leandro Castillo sonrió de verdad. Fue breve, fue apenas, pero transformó el rostro entero, como ella había sospechado desde el principio que haría. Fue Soledad quien decidió ir al pueblo, no porque alguien se lo pidiera. No porque hubiera una urgencia práctica que lo justificara. Fue porque esa mañana se levantó antes del amanecer. Se quedó mirando el rectángulo oscuro de la ventana mientras la luz llegaba despacio y entendió que mientras su madre siguiera en ese pueblo hablando, ella seguiría siendo la misma niña que aprendió a ocupar el menor espacio posible para no molestar, y ya no quería ser esa niña. Le dijo a Rosalía que necesitaba la carrocha. Rosalía la miró un momento, leyó algo en su cara y fue a ensillar el caballo sin hacer preguntas. Leandro estaba en los campos cuando Soledad salió. Ella no lo buscó para explicarle, pero al pasar junto al potrero, levantó la vista hacia él brevemente. Él la miró desde la distancia, asintió, apenas, como quien dice, «Ya sé, ve». El camino de 4 horas se hizo más corto en sentido contrario. O quizás era que ir hacia algo siempre parece más breve que huir de ello. Soledad condujo sola,
con las riendas firmes y el viento de frente, sin el peso de la bolsa ni de la resignación que había cargado en el viaje de ida. El valle fue quedando atrás, las colinas suaves, el río, los campos de trigo moviéndose en el viento como siempre, sin saber nada de lo que pasaba entre las personas que vivían a sus orillas. Llegó al pueblo al mediodía. Encontró a su madre en casa de Prudencia Escudero, exactamente donde esperaba encontrarla, sentada a la mesa del portal con una taza de café y esa postura de mujer respetable que doña Mercedes había perfeccionado durante décadas. Había otras 2 mujeres del pueblo. Todas levantaron los ojos cuando Soledad entró por el portón del jardín. Doña Mercedes no se sorprendió, o si lo hizo, no lo demostró. Sonrió levemente, con esa sonrisa que Soledad conocía de memoria, la de la madre paciente que lidia con una hija difícil, y dijo: «Mira quién viene». Soledad no miró a las otras mujeres, solo la miró a ella. «Necesito hablar contigo». «Estoy acompañada, como ves», dijo doña Mercedes, con la voz suave de quien marca territorio sin levantar la mano. «Lo sé», respondió Soledad. «Pueden quedarse». Hubo un silencio breve. Las otras mujeres intercambiaron una mirada. Prudencia Escudero se incorporó en la silla con la atención mal disimulada de quien presiente que está a punto de presenciar algo que contará durante años. Soledad se quedó de pie. No tomó asiento. No quería estar al mismo nivel. No por soberbia, sino porque necesitaba ese metro de distancia para decir lo que había venido a decir sin que la cara de su madre se lo impidiera. «Estás hablando de mí en este pueblo», dijo, con una calma que le había costado todo el camino construir, «diciendo que soy difícil, que no soy sincera, que el hombre con quien vivo no sabe con qué trató». Doña Mercedes abrió la boca. «Soledad, yo solo. Todavía no termino». Su madre cerró la boca. Y Soledad, que llevaba 22 años esperando el momento en que su voz fuera más grande que el miedo, continuó: «Puedes decir lo que quieras. Puedes seguir viniendo a tomar café aquí y repartir tus opiniones sobre mi carácter. No puedo impedirte. Pero necesito que sepas de verdad, que ya no me afecta de la misma manera. Porque entendí algo». Respiró. «Entendí que lo que dices de mí dice más de ti que de mí. Que una madre que habla mal de su hija en público es una madre que necesita que esa hija sea pequeña para sentirse grande. Y yo decidí dejar de ser pequeña». El portal estaba completamente en silencio. Hasta Prudencia Escudero había dejado la taza sobre la mesa sin hacer ruido. Doña Mercedes tenía los labios apretados. En sus ojos había algo que Soledad no le había visto nunca. No era culpa, no todavía, quizás nunca. Era otra cosa. Era el reconocimiento involuntario, el que se produce cuando alguien dice en voz alta lo que siempre supiste, pero nunca quisiste escuchar. «No vengo a pedirte que cambies», dijo Soledad, más suave ahora, porque la rabia se había gastado en el camino y lo que quedaba era solo cansancio y algo parecido a la compasión. «Vengo a decirte que me voy, no del pueblo. Me fui hace semanas. Me voy de esperar que seas distinta». Se volvió. Cruzó el portón del jardín. Detrás de ella nadie dijo nada. Solo el viento movía las ramas del árbol de la entrada con ese sonido largo que tienen las cosas vivas cuando el silencio los rodea. Soledad subió a la carrocha, tomó las riendas y volvió la cara hacia el camino que llevaba al norte, hacia el valle, hacia los álamos, hacia la hacienda, hacia el hombre que la había visto sin pedirle que se explicara. Por primera vez en su vida volvía a un lugar que sentía suyo. Leandro estaba en la baranda cuando ella llegó. No en los campos, no en el establo, no en ninguno de los lugares donde habitualmente lo encontraba al atardecer. Estaba sentado en el escalón del portal, con los antebrazos sobre las rodillas y la mirada en el camino,
como si hubiera ido hasta allí a esperar sin decidirlo del todo, guiado por ese instinto silencioso que tienen las personas que han aprendido a prestar atención a las cosas que importan. La vio venir desde lejos, se puso de pie, despacio. Soledad detuvo la carrocha, ató el caballo al poste de siempre y bajó. Caminó por el sendero de piedras entre las rosas y la lavanda, con el último sol del día pegándole de lado, pintándole de naranja el perfil, el cabello suelto que el viento del camino había deshecho. Se detuvieron a 2 metros el uno del otro. El valle entero estaba quieto detrás de ellos, los campos de trigo inmóviles en la tarde sin viento, el río brillando apenas en la distancia, las colinas cerrando el horizonte con esa suavidad antigua de las cosas que llevan siglos en el mismo lugar. «¿Cómo estuvo?», preguntó él. Soledad pensó en la cara de su madre cuando las palabras le llegaron de frente. Pensó en el portal de Prudencia Escudero y en el silencio de las mujeres y en sus propias manos, que no habían temblado. «Bien», dijo. «Estuvo bien». Leandro la miró con esa atención quieta que ella ya conocía de memoria, la que no pedía más de lo que se ofrecía, pero recibía todo lo que llegaba. «¿Necesita algo?». Soledad estuvo a punto de decir que no, por costumbre, por ese reflejo viejo de la mujer que aprendió a no pedir, pero se detuvo. Dejó que la pregunta le llegara de verdad. «Necesito que esto sea real», dijo en voz baja. «Lo que hay aquí. Necesito saber que no estoy construyendo algo sobre una base que no existe». Leandro no respondió de inmediato. Nunca lo hacía. Era uno de los gestos suyos que Soledad había aprendido a no interpretar como evasión, sino como respeto. El tiempo que se tomaba para decir lo que era verdad en lugar de lo que era conveniente. «Es real», dijo finalmente. «Para mí lo es desde hace tiempo». Soledad sintió que algo en el pecho se soltaba del todo. No con estrépito, no con el drama de las cosas que se rompen, sino con la suavidad silenciosa de un nudo que cede después de haber estado apretado tanto tiempo que uno ya olvidó cómo se respira sin él. Dio un paso hacia él. Leandro no se movió, pero algo en su postura cambió. Los hombros que cedieron apenas, las manos que dejaron de estar quietas y se extendieron levemente hacia adelante, no para tomar sino para recibir, que no es lo mismo. Soledad llegó hasta él y apoyó la frente en su pecho. Él le puso una mano en la cabeza, despacio, con el cuidado de quien toca algo que sabe frágil, no por debilidad, sino por todo lo que ha soportado. Afuera, el primer grillo de la noche empezó su canción desde algún lugar del jardín, luego otro, luego el coro entero, construyéndose solo como siempre, sin que nadie lo dirigiera. La bugambilia roja sobre la fachada se movió con el último viento de la tarde. Las rosas del jardín sur, tratadas ya con ceniza de leña 2 veces por semana, habían empezado a recuperar las hojas. Esa noche, Rosalía puso la mesa con el mantel bueno, el que solo sacaba en ocasiones, sin que nadie se lo pidiera. Sirvió el caldo con más tomillo que de costumbre y dejó una vela encendida en el centro de la mesa antes de retirarse discretamente a la cocina. Leandro y Soledad cenaron juntos en la luz tibia de esa vela, con el sonido del campo afuera y el calor de la casa adentro. No hablaron mucho. No necesitaban. Había un lenguaje nuevo entre ellos, construido de gestos pequeños y silencios que ya no pesaban, y ese lenguaje no necesitaba muchas palabras para decir lo que tenía que decir. Que ella había llegado a esa hacienda rota y asustada, esperando lo peor. Que él la había esperado, del lado de afuera de su dolor, sin pedir que le abrieran. Que ninguno de los dos había buscado esto, y que eso, precisamente eso, era lo que lo hacía verdadero. Afuera, el valle dormía bajo un cielo lleno de estrellas. Y adentro, por primera vez en mucho tiempo,
En esa casa grande que había conocido demasiado silencio, había algo cálido y vivo creciendo en el centro, como una planta que encuentra la tierra que le faltaba, como algo que había querido crecer desde siempre, y que finalmente, esta noche, había encontrado dónde. Y así termina la historia de Soledad y Leandro. Una mujer que llegó sintiéndose una carga y encontró a alguien que la esperaba del otro lado. Ahora les pregunto a ustedes, ¿alguna vez sintieron que tuvieron que alejarse de alguien para poder finalmente encontrarse a sí mismos? O quizás conocen a alguien que lo vivió. Cuéntenme en los comentarios. Me encantaría leer sus historias. Si esta historia les llegó al corazón, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse lo que viene.